Sí, ¿me oyes claramente? Está bien. El sermón de hoy es sobre el hermoso Salmo 22 de la Biblia. Pero primero quiero hacer una oración. Entonces, ¿podemos todos levantarnos? Muchas gracias. Bien, Padre, gracias por traernos aquí hoy. Abre nuestros corazones a tu palabra. Llénanos con tu espíritu y transfórmanos con tu verdad. Estamos absolutamente listos para recibir absolutamente todo lo que tienes reservado para nosotros, con el objetivo de ser glorificado en absolutamente todo lo que decimos y hacemos. La emisión es mi nombre. Entonces ahora pasa, por favor, Salmo 22. 22. Sí, primero dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado de ayudarme de mis palabras rugientes? Así que el primer punto que quiero hacer es que obviamente el Salmo comienza con David llorando, ya sabes, porque se siente abandonado. Pero en ese sentido también ves lo que sigue diciendo Dios mío, porque todavía no se da por vencido. Así que él sigue absolutamente apegado a la profunda relación entre él y el ashram, incluso cuando sus emociones son muy intensas. Oh, está perfectamente bien. Oh, sí, realmente sí, puedes sentarte, por favor. Lo siento mucho. Así que David obviamente aquí está llorando porque se siente abandonado, pero todavía vemos una de las cosas más importantes en el primer versículo. Todavía dice, Dios mío. Así que básicamente él sigue insistiendo en su relación con Dios, incluso si sus emociones se sienten algo diferentes. Así que yo creo que esto es el dolor de la fe bajo fuego, no la pérdida de la fe, sino la guerra para aferrarse a la fe, incluso si no te gusta. No solo eso, es el mismo orgullo que Yeshua lleva el peso del pecado del tiempo del mundo en el árbol. Él no solo soporta dolor físico, él soportó la sensación de un silencio sagrado sofocante y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yeshua gritó las mismas palabras, no porque perdió la fe, sino porque cumplió la profecía y entró en el abismo más profundo de la decencia y la experiencia humana, llevando cada onza de nuestro abandono, cada susurro de nuestra desesperación. Él soportó la separación para que en Él fuéramos reconciliados para siempre. Él entró en nuestro Dios abandonado para que podamos clamar a nuestro Padre que está en los cielos para siempre. Así que cuando David lloró, nos estaba enseñando cómo vivir la temporada de silencio. Lo primero que veo es el nombre. Él básicamente nos enseñó 5 cosas aquí. El primero está relacionalmente, no emocionalmente, ligado a Dios. Porque Él dijo que mi Dios y mi fe no están sin problemas. Lloró honestamente y se niega ferozmente a dejarlo ir, incluso cuando todo en su interior te dice que lo dejes ir. Por ejemplo, cuando Jacob luchó con un ángel, se negó a liberarlo incluso después de que su cadera se dislocara. O cuando Job raspó sus forúnculos con cerámica rota y declaró que no me mataría, pero que yo tendría esperanza en él. Este es el jadeo de Yeshua a través de un pulmón perforado, todavía llamando a su Padre. Cuando la fe también se siente estúpida, se aferrará. En segundo lugar, lamentar no es rebelión, esto es adoración. David no se rebeló contra Hashem mientras lamentaba. Adoraba con lágrimas, gemidos y una honestidad cruel. En la cultura occidental, se piensa que la fe es sonreír en medio del dolor. Sabes, realmente no podemos llorar. Pero el lema bíblico es diferente. Jeremías lloró amargamente por Jerusalén, por ejemplo. Job se alzó contra su propia injusticia, contra su sufrimiento. David derramó una queja tras otra contra Dios en el libro de los Salmos. Yeshua qué la tumba de Lázaro antes de resucitarlo.
Así que la verdadera adoración no es una pretensión. De hecho, la verdadera adoración implica traer el corazón sincero y genuino a Hashem, poniéndolo a sus pies. Así que, como vemos aquí, David no ocultó su dolor. Él trae el mensaje sin filtrar, sin editar, original, porque él sabe que Hashem anhela la verdad en su corazón. Así que cuando lamentan ante Hashem, están ofreciendo un sacrificio sagrado. ¿Estás diciendo que incluso mi dolor te pertenece? En tercer lugar, el silencio no es ausencia. David sintió que Dios estaba lejos de mí porque dijo, ¿por qué estás tan lejos de mí? Pero la sensación no es la verdad. El cielo puede sentirse en silencio, pero el cielo no está ausente. En la cruz, el cielo estaba en silencio, pero en ese silencio se estaba desplegando el mayor amor divino. A veces los movimientos más profundos de Hashem ocurren en silencio. Cuando se le pidió sacrificar a Isaac, Abraham no oyó nada, pero obedeció sin cuestionar. Porque José estaba sentado en la cárcel y no oyó nada, pero Dios lo preparó para ser exaltado. Yeshua estuvo suspendido entre el cielo y la tierra, sin escuchar nada, pero Dios estaba redimiendo el universo. Así que el silencio no es renuncia, sino preparación. Esta es la coreografía oculta. Este es el dolor de parto antes de la resurrección. Si estás en la temporada del silencio, no pienses que Dios te ha dejado. Supongamos que Dios está más cerca de lo que crees. Trabajar, tejer, preparar y redimir para el sufrimiento no invalida el pacto. David llamó a Hashem mi Dios incluso cuando se sintió abandonado. Esto nos enseña algo vital. Los pactos no se basan en nuestras emociones, ni en nuestras circunstancias. Esto se basa en la promesa inquebrantable de Hashem. Hashem no abandona a sus hijos, incluso si se sienten abandonados. Mientras los israelitas lloraban en Egipto, mientras los discípulos lloraban desesperadamente después de su crucifixión, Dios se estaba preparando para la resurrección. Puedes sentir que tus oraciones están rebotando desde el techo, pero en realidad son escuchadas, recogidas y apreciadas en los tribunales del cielo. Porque el versículo 8 del Salmo 56 proclama: «Te acordaste de mi sufrimiento. Pon mis lágrimas en tu botella». Básicamente no se desperdicia una lágrima. Ni un solo grito pasó desatendido. El grito de renuncia culmina en el grito triunfante de victoria. El Salmo 22 no termina con el primer versículo. Pasó del sufrimiento a la adoración. Pasó del abandono a la alabanza global, del sufrimiento personal a la salvación cósmica. El grito de Yeshua sobre por qué me has abandonado no es la última palabra. La última palabra es la resurrección, y en tu vida la última palabra no será la renuncia. Esto sería rehabilitación. Esto no será un fracaso, será una gloria. Hashem siempre termina lo que comenzó. Si estás leyendo el primer versículo del Salmo 22, sepa ahora que el versículo 31 del Salmo 22 está llegando y dice que vendrán a proclamar su justicia a un pueblo aún no nacido. Él lo ha hecho. Así lo hizo y se terminó. Si estáis en esta época de angustia, como David, gritáis en voz alta y honestamente llamándolo mi Dios, y derramáis tu corazón, recuerda, esto no suena a abandono. Lamón no es una rebelión. La fe no está ausente de lágrimas. Eso es negarse a dejarlo ir incluso tras todo esto. Tu grito de hoy se convierte en la victoria de mañana. ¿Por qué? Debido a la creencia en el papel de Hashem cuando todo falla. Yo te diré por qué debes decir en los versículos 3 y 5: Tú eres santo y habitas en la alabanza de Israel. Nuestros antepasados confían en ti. Ellos confían y tú los salvaste. Ellos clamaron a ti y fueron salvos. Su confianza en ti no se ha vuelto a reunir. Por lo tanto, después del grito original del abandono, David hizo algo que todo creyente debe aprender a hacer. Alejándose de sus sentimientos, volvió su rostro hacia la verdad del carácter de Dios. David se sintió abandonado, pero la fe no se rige por los sentimientos. La fe está gobernada por la memoria, el pacto, el Hashem, quien se ha demostrado una y otra vez. Sin embargo, tú eres divino. Esta pequeña palabra cambia toda la dirección del Salmo. Es el eje entre la desesperación y la esperanza. Este es el campo de batalla donde el sufrimiento se encuentra con la verdad, y David eligió recordarle a su alma lo que no cambia, incluso cuando todo a su alrededor cambia.
La santidad de Hashem es la base de nuestra confianza. Cuando David dice que eres santo, está declarando que Dios es separado, puro, inmune al mal, inmune a la confusión humana. Así que el mundo alrededor de David estaba roto, pero Dios era siempre santo. El dolor en el corazón de David se agitó como una tormenta, pero Dios es siempre santo. El trono de Dios no está fundado sobre arenas movedizas, sino sobre la justicia inmutable. Así que cuando estás padeciendo, tus emociones se apagan, hay 1000 acusaciones. Dios no escucha, no le importa, está demasiado distante. Pero esto es ciertamente erróneo. Él es divino, Él es bueno, Él gobierna. Nunca os dejaré ni os abandonaré, como dice Hebreos 13:5. Por lo tanto, la fe debe estar anclada en el carácter inmutable de Dios, no en el cambiante caos de la vida. David recuerda la santidad de Dios y su historia con su pueblo. Nuestros padres confiaron en ti y tú los salvaste. La memoria es un arma contra la desesperación. El testimonio es ancla de fe. David recordó la gran historia de Israel. Abraham llamó a una religión pagana, vagando sin mapa. Dios lo llevó a la tierra prometida. José, traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo e injustamente encarcelado, fue levantado por Dios para gobernar Egipto. Moisés estaba de pie delante del mar, con un ejército detrás de él, y Dios dividió el mar. Cada acto de salvación en el pasado asegura que Hashem no completará la salvación en el presente. Así que cuando Yeshua estaba colgado en la cruz, él también creía en el carácter del Padre. Incluso en el tiempo de llevar la ira del pecado, incluso en el tiempo de llevar el abandono que merecemos, él todavía clamó a mi Dios. Encomendó su alma al Padre, que parecía haberlo abandonado porque creía en la inmutable santidad de Dios y no en el sufrimiento del momento presente. En tu vida tendrás temporadas en las que todo se derrumba. La oración no se siente respondida. Los amigos te han traicionado. Las circunstancias están en contra de ti y a veces tienes que predicar a tu alma. Sin embargo, Él es santo. Sin embargo, Él reina. Sin embargo, Él es fiel. Tus sentimientos pueden subir y bajar como olas, pero Hashem es una roca inmóvil. La confianza no es una emoción, sino una decisión. Te sientes a ti. Usted elige confiar en Dios, no porque Él se sienta bien o porque se siente bien, sino porque Él se lo merece. Tú decides confiar en Dios por conocer su corazón. El registro de Hashem es perfecto. Una promesa a Abraham no se cumplió. Moisés tuvo un pacto que fue violado. En la corte del cielo hay una oración olvidada. Él ha sido fiel durante miles de años y no comenzará a fracasar con ustedes. Creer en Dios en medio del sufrimiento es guerra. Frente a la tormenta está gritando la verdad. Aunque no puedes sentir la mano de Dios sosteniéndote, ella se aferró al trono. Está construyendo altares en el desierto. David no esperaba hasta que la tribulación terminara para adorar. Él te declara sagrado, incluso en tiempos de sangre emocional, por lo que debes aprender a adorar en tiempos de herida. Me gusta antes de romper, confíe antes de responder. Todavía cantando en el valle. Ahora, en este momento, David pasó de centrarse en su sufrimiento a centrarse en la santidad de Dios y todo cambió. Su situación puede no cambiar inmediatamente. Los enemigos aún pueden reírse, y las heridas aún pueden sangrar, pero al alzar la vista a la santidad de nuestro Padre Celestial, las cadenas de tu corazón comienzan a romperse y recuerdas que Dios no ha cambiado. Dios no se ha ido, Dios no ha fallado y nunca lo hará. Entonces, ¿estás anclando tu confianza y tus sentimientos? ¿O en el carácter inmutable de Dios? ¿Dejas que las circunstancias definan tu visión de Dios? ¿O estás dejando que Dios te defina nuevo en tu visión de las circunstancias y estás eligiendo proclamar su santidad incluso cuando tu corazón te duele? La fe no niega el dolor, sino que declara que Dios es más grande que él. Por lo tanto, cuando creen en el carácter de Hashem en medio de la tribulación, están declarando a las fuerzas oscuras que no han ganado. Estás proclamando al mundo que tu Dios es más grande que tus heridas. Ustedes están adorando de la manera más poderosa, no por lo que sienten, sino por lo que Él es. Así que cada vez que proclama su carácter, ahuyentáis al enemigo. Cada vez que usted adora en el sufrimiento, usted sembra las semillas del futuro y cosecha su confianza.
Hoy es el terreno para el testimonio del mañana. Ahora, hablando de la vergüenza y la puntuación de los justos, vamos a ver las noticias. Los versículos 6 a 8 dicen: Pero yo soy un gusano, y nadie es la reprensión de los hombres, que todo el día desprecian a los que me ven todo el día y se burlan de mí. Soltaron sacudiendo la cabeza, diciendo que él creía en Dios, que él lo salvaría, que le quisiera ver, que le gustaba. Así David cayó más profundamente en el valle de la humillación. Más que sufrir internamente, fue ridiculizado públicamente y deshumanizado frente a la humanidad. Soy un insecto, no una persona. Es la cruel honestidad de un alma que se siente inútil, pisoteada, abandonada, considerada sin valor. Los gusanos no tienen defensas, no puede contraatacar, no puede rugir ni luchar, no funciona, se aplasta y se olvida fácilmente. Así se sintió David bajo la burla de la multitud y la imagen profética del propio Mesías. Cuando Yeshua fue crucificado, no solo estaba en sufrimiento físico, sino que soportó humillación emocional y espiritual a un nivel difícil de entender para nosotros. Desnudo ante la multitud, ridiculizado por soldados con falsas coronas y túnicas, dividido en el pueblo que creó, el ratón que escupió sobre su creación y ridiculizado por líderes religiosos que lo adoraban, traicionado por su pueblo y abandonado por sus amigos. La palabra lanzada a David se convirtió en una palabra muy burlona, lanzada a Yeshua porque sangraba, jadeaba y estaba crucificado. El justo que vive perfectamente, es tratado como la escoria de la tierra. El Señor de la Gloria escogió el camino del gusano no debido a debilidad, sino porque era lo suficientemente fuerte para soportar lo que merecemos. Así que los justos también son armas que el enemigo utiliza para destruir su espíritu. No es suficiente para que el mundo vea a los justos sufrir. El mundo debe reírse de ellos por creer en Dios mientras sufren. Al mundo le gusta decir: si tu Dios te ama, ¿por qué estás sufriendo? Si tu fe es verdadera, ¿por qué sufres? ¿Por qué siguen enfermos, pobres y traicionados? ¿Dónde está tu Dios ahora? La burla es el último ataque, pero también es el emblema del creyente. Cada héroe de la fe enfrentó la llama de la burla. Noé fue ridiculizado por construir un barco en tierra. Abraham fue ridiculizado por creer en una promesa invisible. Moisés fue ridiculizado por luchar contra Faraón solo con su vara. David fue ridiculizado por desafiar a Goliat con una piedra. Y Yeshua fue ridiculizado por salvar a otros más que a sí mismo. Por ello, si usted es ridiculizado por creer en Dios, usted está en una larga línea de santos. La burla nos tenta a culpar, a avergonzarnos. La burla nos induce a renunciar a la confianza. Cuando la multitud se rió de Yeshua, no solo lo insultaban, también lo alentaban a dejar de creer en el Padre. Si eres verdaderamente amado por Dios, demuestra esto. Sálvate a ti mismo. Pero Yeshua se quedó. Absorbió la vergüenza. Él soportó la burla. Insiste en la obediencia, incluso si le costa todo, porque sus ojos no están en la multitud. Sus ojos estaban fijos en su Padre. Cuando ustedes son despreciados por sus creencias, no olviden esto. Tu defensa no vendrá de los hombres. Tu recompensa no vendrá de este mundo. Vuestra gloria está con el Mesías, y cuando Él se revele, se revelará. Así que no estás viviendo para los aplausos de la audiencia. Ustedes viven por las nobles acciones del Rey. Así que el sendero del gusano es el sendero de la cruz. En este mundo, a pesar de sus debilidades, sufrimientos y humildad. El mundo se rió de los gusanos, pero los gusanos se convirtieron en leones. El mundo se rió del Rey crucificado, pero el Rey crucificado resucitó de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra de Dios. La humillación no es el final de la historia, una corona de espinas por una corona de gloria. La lengua burlona algún día reconocerá a Yeshua como el Señor. Entonces, ¿estás listo para ser ridiculizado por creer en Dios? ¿Te gustaría ser visto como estúpido a los ojos del hombre, pero como leal a los ojos del cielo? ¿Aceptas el camino lleno de vergüenza que lleva a la gloria? Jamás sufrirás por Dios más de lo que Yeshua sufrió por ti en tu lugar. Jamás serás ridiculizado como el Rey lo fue por la salvación. Levanta la cabeza.
Soportar el desprecio. Tu defensa se acerca. Por tanto, sé ridiculizado y sé bendecido y sé despreciado y soportado. Cuando estás avergonzado, adora. No te defiendas. Deja que Dios sea tu defensor. No desperdicies energía discutiendo con el burlón. Conserva tu fuerza para la adoración. Cada burla hacia tu fe demuestra que estás en el sendero estrecho. Así que vuestra historia no terminará en humillación, sino en resurrección. Tu desprecio de hoy será tu canción mañana. Cada lágrima que derramas bajo tu burla se almacena en el tesoro del cielo. Cada insulto contra ti se convierte en otra joya en la corona que te espera. Camina el camino de los gusanos y gobernarás con los leones. Soportarás la cruz de la burla y compartirás el triunfo de la tumba vacía. Despreciado ahora, coronado para siempre. Este es el último punto de alabanza desde la muerte hasta la eternidad. Eso es lo que dice arriba. Salmos del 27 al 31. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se adorarán delante de ti. Porque el reino pertenece al Señor, quien gobierna todas las naciones. Todo el día lo que es gordo en la tierra comerá y adorará. Todo el que se vuelva al polvo se postrará delante de él todo el día, y nadie puede guardar su alma. Una semilla le servirá. Esto se presentará ante nuestro Dios. Ellos volverán a Jehová de generación en generación y proclamarán su justicia al pueblo que nacerá. Esa canción comienza con un dolor profundo, pero no termina con sufrimiento. La canción que comienza con el abandono termina con un elogio universal. La melodía que lloró en la oscuridad finalmente se iluminó. David levantó los ojos de su dolor personal y vio algo sorprendente: la redención completa de la nación. Los confines de la tierra lo recordarán. Todas las familias adorarán. Todos los hombres, ricos y pobres, fuertes y débiles, vivos y muertos, se inclinarán ante Hashem. Esto no es una simple ilusión, es una verdadera profecía. Este es el final inevitable y predestinado de la historia. No el triunfo de las tinieblas, no el dominio de los impíos, sino la adoración universal al único Dios verdadero. La realeza pertenece a Hashem, no temporalmente, no condicionalmente, sino para siempre. Así que en la angustia del Salmo 22, David ve la victoria del Mesías. Él vio el fruto del sufrimiento de Yeshua en la cruz. Esto parece ser un fracaso. El rey fue crucificado. El Mesías fue asesinado. Las esperanzas de Israel son débiles y sin vida. Pero a los ojos del cielo, esto no es un fracaso. Esa es la coordinación. La cruz es el camino hacia la corona. La humillación es el portal hacia la ascensión universal de los cuerpos rotos de los justos. La vida inundará a estos países. La adoración estallará desde los confines de la tierra. Por lo tanto, cada tribu y cada lengua de lengua cantarán alabanzas a Hashem. Así que la muerte del justo no es el fin, sino el comienzo. Cuando Yeshua gritó se acabó, pensó que había ganado. Satanás pensó que la historia había terminado, pero el cielo sabía que había terminado no con un grito de derrota, sino con un adorno de victoria. El sacrificio está hecho. La muerte del pecado fue recompensada. El camino al Padre está abierto, y ahora, debido a ese sacrificio, las naciones acuden al trono. Hombres y mujeres de todos los rincones del planeta recordaron este importante pacto, volviendo sus corazones hacia Hashem y inclinándose profundamente. David vio un futuro tan grandioso que ni siquiera la propia muerte puede resistirse. Porque él dijo: todo lo que desciende al polvo estará delante de él. Los muertos se inclinarán y los vivos se inclinarán. Aquellos que aún no han nacido se inclinarán. Ningún poder, el infierno, ningún plan humano puede impedir el dominio universal de su Padre. La tumba no puede silenciar la adoración. El polvo no puede ocultar su gloria. La generación no nacida oirá su justicia y proclamará su justicia.
Tu dolor no es el final de tu historia. Tu muerte no es el final de tu misión. Si permaneces fiel en medio del sufrimiento, si te aferras a Dios en medio del sufrimiento, tu fe dará frutos mucho más allá de tu vida. David escribió este salmo en medio de la tribulación, y miles de años más tarde ustedes lo están leyendo, fortalecidos por él, nutridos por él. Yeshua en la cruz sufrió y ahora miles de millones lo adoran en espíritu y verdad. Vuestra obediencia hoy no se desperdicia, resonará en la eternidad. Vuestro testimonio alimentará a las generaciones por nacer y vuestras vidas se convertirán en semillas de adoración, esperando la cosecha futura. Entonces, ¿estás viviendo solo para hoy o viviendo con la mirada hacia la eternidad? ¿Estás dispuesto a soportar tu dolor sabiendo que tu adoración encenderá la fe en aquellos que probablemente nunca conocerás? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para que la generación no nacida escuche la justicia de Dios? El mundo busca la satisfacción inmediata. Los hijos de Dios viven para la gloria eterna. El mundo necesita alivio ahora mismo. Hijos de Dios sembrando hoy semillas y lágrimas, confiando en que la alegría vendrá de generación en generación. Aquí en la tierra, ustedes pueden nunca ver la cosecha completa de sus sufrimientos, pero pueden estar seguros de que su fidelidad no será en vano. Así que cuando sienta que es inútil, ve a adorar. Cuando no puedes ver los frutos, cuando el camino parece no tener fin, cree, porque Él ve, Él recuerda. Él hará que la generación no nacida escuche tu testimonio y adoración, porque estás firme. Así que un día, cuando el velo sea levantado, verás a la multitud que encontró a Hashem, porque eligieron creer en Él en vuestro valle. Veréis los rostros de aquellos que han oído hablar de su justicia, porque se niegan a rendirse. Te unirás al coro de los redimidos y cantarás que vale la pena. Cada lágrima, cada cicatriz, cada oración vale la pena. Así que el Salmo 22 nos dice que ningún sufrimiento es final, ningún proceso es final y ninguna tumba es eterna. Los abandonados se convierten en adoradores, los ridiculizados se convierten en reyes y los rotos se convierten en fuentes de vida. Así que la realeza pertenece a Hashem. Él siempre gobierna, Él gobierna con poder, Él triunfa perfectamente. A través de ti y a través de Él, tú también lo harás. Entonces, ¿podemos todos ponernos de pie ahora? Así puedo hacer una oración de cierre. ¿Podemos levantarnos todos? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, amado Padre Celestial, gracias absolutamente por hablar con nosotros hoy. Gracias por recordarnos que, incluso en el valle, eres fiel. El Señor ha sellado sus palabras en nuestros corazones. Fortalecemos nuestra confianza en ti más, te adoramos más profundamente y permanecemos firmes, no importa lo que suceda. Llénanos con tu espíritu y guíanos con tu verdad, para que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos, porque te damos toda gloria, toda alabanza, toda honra y el gran nombre de Yeshua. Amén.